Buenas tardes, compañeras y profesoras. Mucho gusto, mi nombre es Yolanda Vanegas, estudiante. Soy Pedagogías Didácticas Contemporáneas. El código es 551048, grupo 15. Voy a comentarles sobre lo que pasó, lo que aprendí en primaria. En primaria estuve con dos profesoras al comienzo. Pues ellas eran como, ellas enseñaban, pero utilizaban unas medidas muy drásticas y muy, muy fuertes. Pero bueno, ellas nos enseñaban las materias matemáticas, español, religión, geografía, historia, historia patria, canto, dibujo y biología. En cuanto a las matemáticas, me enseñaban sobre utilizando con los números, para aprender a los números con palitos, hojitas, pepitas de la misma región. Había que llevarlos amarraditos, los palitos, las piedritas en una bolsita de plástico o de tela, y las pepitas lo mismo, bien en una bolsita de tela o en una bolsita plástica, y luego lo sacaba de allá para contarlas, y luego las contábamos, y ya cuando sabíamos los números entonces ya nos comenzaban a enseñar, digamos, la suma, y con la suma también nos enseñaron con los palitos, las hojitas, las pepitas. Con esos objetos nos enseñaron los números, suma y resta. Y la multiplicación sí ya fue aprendiendo las tablas. Aprendimos las tablas y ya comenzamos a dividir por una cifra, la cual siempre yo las aprendí a hacer primero, y sabía siempre me pasaban al tablero siempre, pero siempre izaba bandera cada 2 meses. Era una de las mejores de cada curso. Cuando en español nos enseñaban sobre las palabras, haciendo dictados, y por cada palabra mal escrita nos teníamos que escribirla 500 veces. Y también nos hacían sobre las obras en las obras que más se utilizaban eran las de García Márquez, y en ellas teníamos que sacar objetivos, verbos, sujetos, predicado, oraciones largas, oraciones cortas. ¿Qué más teníamos que hacer? Sobre las palabras, los dictados, también nos daban ortografía. También teníamos un cuaderno donde llevábamos un cuaderno ferrocarril, que era de hacer planas para mejorar letra. Y eso en cuanto a español. En religión teníamos que rezar todos los días, y el mes de mayo cantar el 13 de mayo, cantos alusivos a la Virgen, en la cual casi no me gustaba la religión, porque la religión la imponía. Uno tenía que confesarse, que si quiera o no quiera. Entonces no me gustaba por eso. Pero bueno, en cuanto a la geografía, aprendimos a los departamentos, las montañas, con sus respectivas, con la cima, falda y pie, con sus nombres, con las montañas, los ríos, los climas,
los departamentos, las ciudades, las regiones, las costumbres, los bailes, los comidas, todo nos enseñaban en geografía, y nos enseñaban más, nos sacaban del salón y nos teníamos que hacerlo en el patio, utilizando objetos como un palito o como con una piedrita. Y ahí ya teníamos que hacer el mapa de Colombia y en ellos pintar lo que la profesora dijera, si las regiones, si las ciudades, si los ríos, si las montañas, si las cimas, si todo lo que es a nivel geográfico. Nacional. En cuanto a la historia, pues veíamos la historia de los conquistadores, de Simón Bolívar, de Francisco José de Caldas, de Antonio Nariño como precursor de la independencia, y veíamos sobre los conquistadores, la batalla de Boyacá, nos enseñaban sobre los días patrios, que es el 20 de julio, el 12 de octubre y el 11 de noviembre. Nos enseñaban sobre todo lo que es la parte de la conquista y las batallas que tuvo Simón Bolívar, los países que libertó, y así sucesivamente. En biología veamos los reinos, el reino animal, el reino vegetal, y también cómo nacía una plantica en agua y un algodoncito y una semillita de frijol, y ella echaba raíz y hojas. Eso pues me gustaba, pero pues a veces no me gustaba ya mucho, porque tocaba también comprar un libro, y como no tenía quien me comprara el libro, pues entonces era muy difícil, porque tenía que copiar, pedir prestado el cuaderno, el libro, y anotar en mi cuaderno de tareas para luego en la casa repasar, porque no tenía el libro para leerlo. Y así sucesivamente con las otras materias, como el canto, tocaba aprenderse el canto y que dijeran la profesora, que ella nos enseñaba. Tocaba copiarlo y aprendérselo, y luego al otro día de pronto, o cuando volvía a haber clase de canto, de pronto lo preguntaba. O a veces sí, a veces no lo preguntaba, pero casi siempre me lo preguntaba a mí. En cuanto al dibujo, también era dibujo libre o el dibujo que imponía la profesora. Cuando era libre, casi siempre pintaba la casa y mi familia. ¿Por qué? No sé. En ¿cuál otra materia les comento? Que era pues bonito eso. En religión pues tocaba comprar el catecismo, y el catecismo pues no había quien me lo comprara, pues me tocaba también pedirlo prestado, así, copiarlos en horas de recreo. Casi nunca salía a recreo. Y en las tácticas que siempre utilizaban era así, con objetos, casi siempre lo hacían con objetos. En los horarios, en la semana, son horarios con énfasis en matemáticas, todos los días se veía matemáticas. Español 1 o 2 veces a la semana. En biología
una vez a la semana, canto una vez a la semana, religión una vez a la semana y geografía una o dos veces a la semana, pero porque digamos si la profesora no alcanzaba a llegar en la hora, entonces nos daban digamos 2 horas en la siguiente semana. Y así sucesivamente cuando tenían dificultades las profesoras para llegar al sitio. Y en cuanto a, a dificultades, pues demasiadas, muchas, desde que faltó mi mamá y mi hermano mayor, fueron muchas las dificultades que yo tuve que pasar porque tuve que ir descalza a estudiar, no había quien me comprara zapatos, mis uniformes ni nada, entonces pues fue un poco más difícil, demasiado difícil hasta cuando estuvo mi mamá, pues era más bonito porque ella se sacrificaba por comprarme las cosas. Pero después de que faltó mi mamá fue terrible porque era una rogadera, no me compraba ni nada. Pues mi abuelita no tenía plata ni nada. Era lo que ahí salía de la finca y lo manejaba mi hermano y era lo que él quisiera. Entonces, siempre para mí fue muy difícil lo que fue la primaria. En cuanto tuve demasiadas dificultades porque las profesoras siempre me pasaban adelante, siempre era yo la que pasaba adelante. Y un día le falló la táctica y quién sabe qué le perdió y no me pasó adelante. Cuando no me pasó adelante pasó otra niña y la niña no sabía la tarea y se orinó en el salón. La mandó a que se cambiara la casa porque ella vivía cerca, más cerca de todos vivía ella. Y ya volvió otra vez a la táctica que siempre tenía que ser yo la que pasaba adelante. Pero yo siempre izaba la bandera, cada 2 meses. Y las compañeras siempre eran envidiosas y esto, pero bueno, las compañeras me quitaban las cosas, a veces me quitaban mis esferos que escribían mejor, más bonito, y las compañeras me los quitaban, me los robaban. Y no tenía como quien me comprara los esferos, entonces me tocaba copiar con lápiz o con un esfero azul y copiar con azul lo que la profesora dictaba y con lápiz lo rojo que tocaba escribir los títulos, los subtítulos. Y, y en cuanto o sea, una vez que me quedó demasiado marcado una posición que hizo la profesora fue que yo era la niña que corría más. Yo era la que corría más. Y un día la profesora se le dio porque ella me vio sin zapatos, entonces ella dijo que dejara a todos los niños los zapatos en la puerta del salón y que dieran una vuelta en la institución, la persona que corriéramos y que la persona que llegara primero y se colocara los zapatos, que esa era la que ganaba. La profesora bien sabía que la que de la institución corría más era yo, pero ese día pues yo que iba a correr, yo no tenía que ponerme. Entonces, no, yo me quedé de últimas y no corrí y, y ya llegaron y pues dejé que ganaran otra persona que tuviera zapatos, pero pues yo no tenía zapatos, pues que me iba a poner. Entonces me hice la loca y me quedé por allá a un ladito y ya. Pero son cosas que la profesora me dejó, o sea, como marcadas, son cosas que nunca he olvidado, ni tampoco he podido olvidarlas y quisiera olvidarlas, pero no puedo. Siempre me las recuerdan y ahorita en este tema pues más me las recordaron. Entonces, pero bien, las dificultades no tenía, esto me robaban los esferos, me pasaban adelante siempre a decir la tarea, a hacer la tarea.
no tenía cómo estudiar en la noche porque allá en la casa no había fluido eléctrico y solamente se alumbraba con una lamparita de petróleo. Y pues cuando ya esto, pues dicen que no me dejaban estudiar con la lámpara de petróleo, que porque gastaba los ojos, había problemas con los ojos, entonces no me dejaban estudiar, entonces me tocaba solamente repasar ahí mientras se oscurecía y ya después ya no repasar nada más porque no tenía cómo alumbrar, cómo alumbrarme para poder estudiar o repasar. Y, y pues me pasaron muchas cosas. Eh, un día estaban los niños jugando con los toros y, y pasó un niño y él me trompicó, pero él no me pegó. Y la profesora, la que vivía ahí en la vereda, esa profesora inventó que es que el niño me había pegado. O sea, ella ni siquiera sabía por qué era lo que yo estaba llorando. Entonces, pero el niño nunca me pegó, pero ella inventó eso, que el niño me había pegado. Y le dijeron a mi mamá y pues mi mamá se puso brava. Pero el niño nunca me pegó y a mí nunca me escucharon de decir que no, que el niño nunca me había pegado, sino que no me escucharon, sino simplemente le creyeron lo que la profesora chismosa dijo. Entonces, pues eso no era así las cosas. Y, y después ella, al comienzo cuando estaba mi mamá, ella me expulsó del plantel educativo, que porque yo había dicho a mi mamá que en el colegio me pegaban. Yo nunca le dije a mi mamá que en el colegio me pegaban. El que dijo eso o se inventó eso fue un primo que mi mamá tenía ahí en la casa, y él vivía con nosotros y él iba a estudiar con nosotros, conmigo. Pero él fue el que se inventó. Él quedó estudiando y a mí me expulsó. Y a mí me expulsó y me dijo que no volviera a estudiar. Entonces, pues así yo lo hice, pues no volví a estudiar y perdí ese año. Un año en el cual me costó porque ya mi mamá no estaba. En los años que ella no estaba, ya ella sufrió un accidente de tránsito en 1977 y falleció con mi hermano mayor, y entonces ya fue cuando pues empezó el caos. Ya entré a estudiar y ya no había quien me comprara las cosas, ya iba descalza, ya era muy difícil, demasiado difícil. O sea, una niña siempre necesita, una persona siempre necesita de su mamá, así sea como sea, pero necesita de su mamá, de su familia, para que lo apoye. De lo contrario, si uno no tiene apoyo, no puede estudiar. Entonces, cuando entré a quinto, ya mi mamá no estaba y ya las profesoras cambiaron mucho, cada 2 meses cambiaban de profesora, se perdía mucho tiempo para estudiar y eso. Y bueno, así pasó, terminó la profesora Rosa Matellana. Ella nos trajo a un paseo, a una vereda de Pacho que se llama Totumos, y me regaló una muñequita que aún todavía la conservo. En cuanto a dificultades, demasiadas, porque no tuve un papá que fuera responsable ni nada. O sea, él se dio cuenta que mi mamá había fallecido y le interesó igual. Por eso no lo quiero ni un poquito. Bueno, yo creo que ya se me va a acabar mi tiempo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Muchas gracias. Dios me los bendiga.